vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Pues hoy voy a compartir contigo que la ley era insuficiente. Por eso Dios nos puso a hablar a nosotros del Evangelio de la Gracia. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy la gloria a ti por el día tan hermoso que tú nos has dado, por la recuperación de estos bronquios de nuestra mente, de nuestra vida. Permíteme exponer hoy con claridad el pensamiento a través de tu palabra, usándome como siempre. Que el poder de tu Espíritu hable por mi boca. Yo simplemente soy el vaso para que Él pueda hacer el derramamiento de la palabra, que es el agua pura. Te doy gracias por todos los bendecidos en cada lugar, en cada ciudad, en cada hogar. A ellos es que les voy a hablar, les voy a enseñar lo que tú me has enseñado a mí a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo declaro que esta semilla caerá en buena tierra y producirá, dará su fruto conforme a la voluntad tuya, ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Voy a invitarte que abras la Biblia en Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Tú sabes que tengo que caminar porque solamente me dan una horita y es lo que voy a hacer. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo el Señor. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. Presta atención. Mas la Escritura lo cerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Dice ahí, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, instructor, maestro, oído. Pero venida la fe, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para traernos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Era la tarea de la ley, traer al niño, mientras era niño espiritual, y entregarlo ahí a Cristo. Esa era la tarea de este sistema. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Perdón, me salté, ¿verdad? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo instructor, bajo vigilancia, absolutamente nada. Versículo 21 dice, la ley solo podía exigir y condenar. Ella no podía dar vida a nadie, absolutamente a nadie. Vamos a hacer un recorrido de palabras, espero que el tiempo me ayude. En Gálatas, en Romanos capítulo 7.
Romanos capítulo 7, versículo 10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice Pablo. Oído. Aquí se refiere al hecho en que la maldición y la condenación que trajo el pecado fue la ley. La ley fue el que entró y trajo esta maldición al mundo. Oído. Porque la ley nos hace morir o hace morir a las personas. En las conciencias y también delante del Creador, también delante de Dios. Oído. Si el pecado entró por la ley, por medio de la ley, ¿por qué la gente lee y no entiende? ¿Por qué persiste? La persona en seguir a un sistema diabólico, perverso y malo. Claro, y cuando yo estuve en los pocos años en el sistema religioso, yo te soy bien honesto, yo enseñaba y preguntaba, ¿será cierto o no será cierto? Y toda la gente que oía las iglesias, congregaciones llenas, amén, amén, amén. Todo el mundo, entonces yo decía, esto es cierto. Entonces es cierto. Gracias. Asael Mendoza, bendecido. Hazel Mendoza, bendecido. Sandra Muñoz, bendecida. Carlos, como siempre. Oneli, estás ahí, bendecido. Saúl Cárdenas, bendecido. Victoria Tapasco, bendecida. Gracias. Entonces, oído, escuche y retenga. Me quedo yo aterrado porque la ley produce ira cuando las cosas no se dan. Eso es lo que dice Romanos 4:15. Permíteme, yo te leo porque yo creo que tú no lees en casa. De pronto es un poco perezoso para leer. Dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Oído. Esta ley mosaica que terminó con la muerte de Jesús de Nazaret, en el madero, todavía los que la promulgan tienen encerrado en todo el sentido de la palabra a la gente que los escucha. ¡Qué cosa tan tremenda! Dice ahí en Romanos 5, te voy a leer porque yo sé que tú no lees casi. Romanos 5, versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado, oído, en el mundo. Punto y coma. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Un ejemplo. Antes de que tú te metieras a una congregación y consiguieras y conocieras la Biblia, a pesar que andabas haciendo cosas indebidas,
para ti no había pecado. El pecado fue cuando tú viniste. Porque te hablaron en el sistema religioso y te metiste a una congregación donde te cargaron, te pusieron a hacer una cantidad de obras para tratar de limpiar tu vida. En vez de darte vida, te daba muerte y condenación. Oído, eso es lo que él dice ahí. En el versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, oído, me pregunto yo, ¿tú crees que Dios vaya a permitir que se hable de un evangelio diferente al del sistema o la ley religiosa, si ella fuera verdad? Entonces, ¿para qué establecieron en la palabra que la vida y el poder y el señorío y la salvación eterna está en Cristo? Y Cristo no está en la ley. En la ley lo que hay son rudimentos tradicionales, costumbres naturales, humanas. En la ley no hay vida, solo hay mandamientos y ordenanzas de hombres, porque la vida está en Cristo y Cristo no está en la ley. Oído, Cristo no está en la ley. Hay un ejemplo ahí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, mira, te voy a leer rapidito. Abba Padre. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de ¿quién? De los hombres, y los hombres no lo quisieron a él. Léete los 4 evangelios de seguido y verás la persecución tan horrible y tan tremenda que tuvo él. Muchacho. Por eso hoy en día Cristo es el Espíritu que produce ¿qué? Vida vivificante. Oído, escuche y retenga. Solo Jesucristo es el que puede dar vida, y dar vida en abundancia. Es el objetivo del Evangelio de la Gracia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, que produce vida, que trae paz, que trae reposo, que trae confianza. Bueno, a eso fue que a mí me han preparado, hermano, y me seguirán preparando para que yo, a través de la palabra, combata el sistema religioso en general y todas sus costumbres. Por eso te digo yo que uno se vuelve celoso. Por la palabra que uno sabe, ya uno discierne. Como cuando lleguen a tu casa que lleguen, ay hermanito, hermano, no, dígales que usted no es hermanito, porque un hermanito es un enano así, pequeñitico. Hermano,
Hermano, nosotros estamos completos, bendecidos, no nos falta nada. A pesar de, nacimos en Cristo de nuevo para vencer. Dice, oído, tercero, que en la gracia debe de haber justicia. En la ley no hay justicia. La ley no hay justicia. Para que la vida perdure, y permanezca, oído, si no hay justicia, la vida no se puede dar. La vida no se puede dar. Cuando a ti te llamaron, ¿en qué lugar estabas tú? ¿En una cantina? ¿Estabas tomando chirrincho? ¿O estabas fumándote tu cacho? ¿O andabas con mala compañía, con cantidad de gente? Dios no vio eso. Dios vio lo que le pertenece a Él y lo llamó con el fin de que purgara toda su vida, quitara de su ser todo lo que había aprendido en el valle, en el sistema, y prepararlo, ponerle un hacha en la mano, que es la palabra, y ponerle un cinto al estilo Juan, piel de camello, y que salga a pelear. Porque la lucha en este tiempo de nosotros no es contra carne ni sangre, sino contra el sistema diabólico satánico que tiene entontecido a la humanidad, haciéndole creer una cantidad de barbaries. Oído. Sin embargo, la justicia, oído, no proviene de la ley. La justicia de Dios está en Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En la gracia. En la gracia. Romanos capítulo 5. Versículos 17 y 18 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, oído, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación y la vida eterna y vida en abundancia. ¿Qué te estoy diciendo yo? Por eso la ley, el sistema religioso en general, no puede darte vida, muchacho. No puede darte vida. Te invito a que tú invites a alguien del sistema religioso que lleve años y se siente a compartir contigo. Búscalo, no para contender, sino para que tú escuches las barbaries de ellos. Muchacho, te lo digo yo, que me senté con un pastor, y es imposible que lleve tantos años y él no haya oído nunca hablar de la gracia. ¿Ah? Que no, que la palabra, Dije, no. Tú tienes que aprender a distinguir qué tiempo estamos viviendo. Se va a cerrar el periodo ya del siglo. Y me abrazó y me dijo: gracias, pastor.
Le dije, no, la razón mía no es humillarte, ni obligarte tampoco a que tú estés en la gracia, pero sí presta la atención a tu vida espiritual. Dijo, lo haré, pastor. Por eso la ley no puede dar vida, la ley no tiene poder para cumplir ni sus propios requisitos a fin de producir justicia. No se puede. Bendecida Franci Mendoza. Francini, bendecido. Vea, bendecida con toda bendición. Los amo. Oído. En Gálatas capítulo 3. Me voy emocionando y se me va alborotando la garganta más y más. Capítulo 3, versículo 22. Dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Yo digo a los cristianos, ¿verdad? Rodolfo, bendecido papi. Yo digo, la ley es como un carcelero que encierra a todos sus prisioneros. Y los mantiene ahí. Oído, esclavizados. La palabra aquí en Gálatas, aquí se personifica como cuando una persona encierra a otra y lo limita de su libertad. Así encerró, dice bien claro ahí, a toda la humanidad, la encerró bajo pecado. No con la intención de que los pecadores, oído, encarcelados, guardaran la ley. Los encerraron, y te voy a mostrar la ilegalidad de la ley. Te voy a mostrar que yo creo que tú has leído todo eso. Entonces, esta personificación me hace a mí brincar y digo yo, Padre, si la Escritura dice que lo encerró todo, a toda la humanidad, encarcelada, y puso guardianes para cargar al pueblo, para esclavizarlo, para que vivan en derrota peleando con un diablo que no existe, echando aceite y brincando y hablando en lenguas y haciendo una cantidad de espectáculos que no sirven. Muchacho, la ley no era para eso. La ley era para cuidar a los niños, para que cuando llegara la promesa que era Cristo, se los entregaran. Muchacho. Si no, entonces, ¿para qué fue la promesa de Dios? Dada a todos los creyentes. ¿Para que vivieran qué? Por la fe. Por la fe. Y puestos los ojos en Cristo, estar encerrados bajo la ley es estar encerrado en pecado. Es estar encerrado en pecado. Porque hasta
hasta que no viniera la justicia, que fuera revelada. Ahí era donde que los instructores, los guardianes, deberían de haber entregado al pueblo que le pertenece al Creador. Versículo 23 dice: pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Oído, escuche y retenga. Todas las congregaciones que tienen a la gente encerrada, intimidada, como presos, la tarea de ellos, si fuera legal, muchachos, ellos tendrían que decir: ustedes tienen que estar en Cristo. Hasta aquí los hemos traído nosotros, busquen a Cristo ahora que está presente en el Evangelio de la Gracia. Pero ellos no lo hicieron así. Ellos no lo hicieron así. Ellos no lo hicieron así. Aquí encerrado se refiere a la humanidad. Como dice el 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los cristianos o a los creyentes. Por la fe de Jesucristo. Dice: mas la Escritura lo cerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. O Romanos 3:22 dice, no le quites el dedo ahí a Gálatas, dice 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Oído, por la fe de Jesucristo o por la fe en Cristo. O por la fe de Cristo. Esta fe se refiere ¿a qué? A la fe de Jesucristo, que está en nosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de que alcancemos la emuná completa de Dios. Que cuando hablemos, produzca lo que hablamos. Por la fe de Jesucristo puesta en nosotros. Por esta fe es que nosotros creemos en Él, como dice en Romanos capítulo 3:26. Ya regresamos ahí. Te dije que íbamos a mover Biblia. Si yo no muevo Biblia, no te puedo asegurar el futuro tuyo, porque de labios no sirve. Romanos capítulo 3 versículo 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿De quién? ¿Ah? Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Quiere decir que todo lo tuyo y lo mío tiene que ser por fe. Por fe. En Gálatas, donde leímos, ahí en Gálatas
3. Moverse aquí, allá y de allá para acá. 3. Voy a leerte primero Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la fe de las obras, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Oye, ¿será que los que leen esto no entienden? Bueno, la ley lo ciega a la persona. Dice el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, la unción. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú no tienes demonios, como le han hecho creer a la humanidad. Tú no tienes demonios. Tú lo que tienes es una mente completamente manoseada y destruida por el hombre. Y hay gente que dice, escucha, yo tengo la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo hay conocimiento, hay sabiduría, hay poder, hay autoridad, hay verdad, hay justicia, hay amor, es todo el etcétera. Pero voy a hablar el que dice, tengo la mente de Cristo. Ve a hablarlo. Tú no tienes demonios. Lo que tú tienes es una mente cauterizada. Te la cauterizó el hombre con la tradición y las costumbres directamente humanas, naturales. Dice, oído, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que dice la palabra. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Qué cosa tan tremenda es. ¿Ah? El versículo 25 dice, de Gálatas, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, instructores. Ya nadie te va a manejar lo tuyo. Nadie. Lo tuyo es tuyo. Y tú lo vas a manejar y lo vas a gobernar. Para bien tuyo, o para bien, o para mal. Pero es tuyo. La fe no fue revelada, sino hasta la venida de Jesucristo. En el libro de Juan, mira un ejemplo. Capítulo 1. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el 11 dice, a lo suyo vino, no a los suyos, a lo suyo vino, dice, y los suyos no lo recibieron. Y mira esta hermosura. ¿Por qué no lo recibieron los judíos? O todos los fariseos y los sistemas, el sistema que estaba antiguamente. ¿Cuál fue la razón?
muchacho. Porque ellos no creyeron en él. En cambio tú, sin haber caminado con él en la tierra, ni cogido de la mano como Juan, y recostando la cabeza en el pecho, no bebiste agua con él, no estuviste ahí en los milagros ni nada, sin embargo lo recibiste. Entonces para ti, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad, señorío de ser hechos hijos. Y una vez hijo, siempre hijo. Amén. Juan capítulo 3, versículo 16 y 18, mira lo que dice. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Perderse de qué? De disfrutar la vida, de tener reposo, de vivir en confianza, de saber que su vida fue comprada a precio de sacrificio, derramaron sangre sobre él. Voy. Versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el ¿qué? En el nombre del unigénito del Hijo de Dios. ¿Condenado a qué? A vivir mal, a sufrir, a estar echacado, enfermo, expuesto a la muerte física. Eso es todo. Pero condenado al diablo, no. El diablo no existe. Entonces, oído. En Gálatas 3:23 leímos. Yo creo que yo voy bien de tiempo. Uy, padre. 3:23 de Gálatas dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estaban ahí, nos estaban vigilando, custodiados o mantenidos en vigilancia. Y esto es como estar encerrados. Como estar encerrados. Dice bien claro ahí, en un redil. Eso era la ley, un redil. Un redil. Ahí en el capítulo 10 del libro de Juan, ahí es donde yo quería llegar. Si me paso 2 minuticos, tranquilo, que te aseguro que la próxima semana te los devuelvo. Capítulo 10 del libro de Juan, versículo 1, dice, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Esa es la ley. Porque el fin de la ley era entregar al niño para que cuando llegara la promesa, ellos dijeran, cumplimos, los cuidamos y se los entregamos para que los edifiquen en Cristo. La ley se robó las ovejas, no las entregó. Versículo 16. También dijo él, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Alábalo. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
Un rebaño. Y en el rebaño tiene que haber un pastor constituido legalmente y que sepa para qué lo constituyeron pastor. Es como el logomai de Dios para alimentar bien a las ovejas. Todo lo que se ha traído de la ley hay que raparlo para poderle echar el machaca de Dios, que es la unción, para que cuando la lana le vuelva a salir sea limpia. Pero la lana que viene, que trae del redil donde los cargaron, los maltrataron y los pusieron esclavizados y todo, vienen con ojos de loco, viene una cantidad, una mente que todo es demonio, que todo es diablo. Entonces el pastor, que es el egomai de Dios, tiene que seleccionar la comida para volverlos a fortalecer, mostrarles su origen de su partida, dónde se descarriaron, por qué tomaron la determinación y cuál fue la razón de que él mandara por ellos al mundo. Cuando un pastor no sabe eso, un pastor de hombre, pastor de teología, de conocimiento natural, que trata de impresionar con el conocimiento natural a los niños, que son las ovejas. En la gracia la ley servía de redil. Era donde estaba el pueblo. Permite terminar eso. Para guardar al pueblo escogido de Dios, para que cuando llegara la promesa dijera, hasta aquí están todos los que tienen que estar en la gracia. Esa era la tarea del sistema religioso. Pero no fue así. Se robaron las ovejas. Bueno, Jesús lo dijo bien claro ahí. El que no entra por la puerta, y la puerta es Cristo, muchachos. Salteadores son. Y ellos no han querido reconocer el Evangelio de la Gracia, porque el Evangelio de la Gracia es el Evangelio de Cristo, que se vive por la fe. Puesto que Cristo ha venido, el pueblo de Dios ya no debe de estar guardando, ya no debe estar guardado bajo la ley. Eso es lo que dice ahí. De cierto les digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Esa es la ley. Salteador y ladrón. Todo lo que tienen ellos manoseados, esclavizados, le pertenecen al Creador, no le pertenece al sistema. El redil representa la ley, que es donde cargan a la gente, donde le reprenden demonios, donde le echan aceite, donde les manipulan, donde les danzan, danzas judías, donde le hacen una cantidad y que escarcha, que cae escarcha, toda trampa, toda mentira, todo ese engaño. Aquí tiene que desaparecer. Nosotros verdaderamente somos un rebaño para el pueblo de Dios. La ley, oído, el rey representa la ley o al judaísmo, que era la religión de la ley. Versículo 9 del capítulo 10 de Juan dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí los pastos representan a Cristo. Donde hay comida hay vida. Como lugar de alimento de las ovejas. Esta era la tarea del sistema religioso diabólico. Traer al pueblo de Dios y entregarlo a los que fueron predestinados para que hubiera un rebaño. En el rebaño se apacienta, se hermosea, se capacita
se equipa a la persona para que pueda pelear la batalla de la fe. La gracia es todo por fe, por fe. Todo por fe. Todo se vive a través de la palabra, por fe. ¿Aló? Todo es absolutamente por fe. La ley se robó las ovejas y saltó por otro lado. La tarea de ella era traer a la humanidad a Cristo. Y ahí lo dice él. Les dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño donde el agua no se le puede agitar a la oveja. A la oveja no se le puede dar agua sucia. A la oveja hay que darle un agua tranquila, limpia, poderosa, para poderla presentar allá al mero. Efesios capítulo 5, versículo 26 dice, mira, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento por el agua, por la palabra. La palabra agua aquí del griego es odor, palabra viva, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, oído, ni cosa semejante, sino una que fuera santa y sin mancha. ¿Qué más? En un rebaño tiene que haber esta tarea. Eso es rebaño. La gracia es el rebaño de él. Aquí no se condena a nadie. Aquí no se le ve el camino a nadie. Aquí se nutre la gente. Aquí nos vemos 4 textos bíblicos y a su nombre gloria. Y quién vive y resto y brinco y saca la vaca y saca la vaca y ¿para dónde la saco? No. Aquí es palabra. Para poder centrar, limpiar la conciencia de la persona. Para que la persona aprenda a depender de la palabra y de sí mismo, ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la ley es insuficiente para capacitar a la humanidad que quiere llegar a Cristo. Muchacho, ¿qué más te puedo yo decir? Que te prepares para el domingo. Te tengo un banquete así, bien elegante. Espero que Él me dé las fuerzas del búfalo para poder estar en pie. Le doy gracias al Creador por este tiempito que me ha dado, de cómo poder compartir contigo estos textos bíblicos para tu crecimiento espiritual. Me interesa que tú crezcas, que tus ojos del entendimiento sean abiertos para que sepas discernir verdaderamente quién te habla la verdad y cuál es el propósito por la cual la persona habla. Mi propósito es que tú regreses al origen de tu partida, que adquieras buen conocimiento y que aprendas a depender de la palabra y del Creador. Ese es mi propósito, para decirle al Creador, he cumplido con mi carrera. Que a pesar de los sufrimientos, a pesar del rechazo, de la persecución, de la difamación, estoy en pie, fuerte y convencido que me permitirá Él ver establecido esta gracia en la tierra para su gloria.
Te amo mucho. Cuida, guarda esta palabra. Que esta palabra es la que te hará completamente libre de toda la manipulación que te sembró el hombre y el sistema diabólico y satánico que tiene que desaparecer. En el nombre de Jesucristo te declaro bendecido, bendecida, completa, reinando en vida, libres de toda maldición. Ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos.